Soy Carmen Iniesta Serrano, estoy aquí desde el año 48 en Barcelona. Vine con mis padres eran muy... bueno, les gustaba mucho progresar, pero mayormente venimos a Barcelona porque nosotros estábamos muy bien situados en nuestro pueblo del Palmar de Murcia. Mi padre tenía carpintería y algunas propiedades, pero resulta que la familia de mi padre era de izquierdas y la de mi madre de derechas. Primero se vino mi padre, después mi madre con mi hermana pequeña, y nosotras dos, que éramos mayores, nos quedamos con los abuelos hasta que mi padre se situó aquí, hizo una casita en Montjuïc, que entonces no existían las barracas, eran como chalet, como en la foto veréis, y era allí cerca. Al terminar el vivero, allí eran los Tres Pinos, que aún existen, claro, y allí había un par de bares, y a la subida había una torrecita, luego otra de un carabinero vecino nuestro, y luego mi padre hizo la casita esta que está en la foto. Como las familias eran opuestas, a mi abuelo lo mataron en la guerra después por político. Después de matarlo le vino el indulto y mi abuela lo pasó muy mal con los hijos en la cárcel. Tuvo que hacerse cargo de las nueras, de los nietos. Yo no, porque yo estaba en la otra banda, yo estaba con mi abuela, la de derecha, de allí no me faltaba de nada. Y cumplí 10 aquel año, pero vine con 9 años y medio, sí. Vine en junio y hasta septiembre no cumplí los 10. Y entonces pues allí vivimos, pues sí, mis padres, porque como traían dinero de lo que vendieron, pues querían comprar un negocio. Mientras no lo compraron, que se pasó año y medio así, como no querían gastarse el dinero, mi padre trabajó en la exposición de Montjuïc y me pusieron en el Colegio del Bosque, que estuve estupendamente, una maestra estupenda, unos compañeros que también, unas compañeras, que éramos todas chicas. Y he tenido contacto con alguna compañera de muchos años porque me trataron muy bien, muy bien. A todo esto yo no me adaptaba, yo echaba mucho de menos a mis abuelos, a mi pueblo, añoraba, empezaron a nacer más hermanos, yo era la mayor, vinimos 3 y éramos 6 porque mi hermano, uno de ellos murió. Y claro, yo no me sentía muy bien, la verdad, pero en el colegio sí, en el colegio de los dos, en el de Luis Sakura, tuve contacto con doña Aurea, que fue mi maestra, hasta que murió ella. Y compraron una casa de huéspedes en la calle Fontrodona 1, esquina Paralelo. Los balcones daban al Paralelo, al Molino y a Vilávila. Y tuvimos casa de huéspedes, primero lo pasamos hasta que fue marchando, regular, luego vino el congreso eucarístico que hubo, no me acuerdo en qué año, por ahí, y entonces se instalaron en la pensión mucha policía de Madrid. Bueno, pues lo más negativo es que yo estaba allí, criada por mis abuelos, que tuvo una niñez estupendísima. Al llegar aquí, pues los vecinos también, algunos, eran muy mayores, toda la escalera, y como éramos muchos, pues no había niños en la escalera, pues parecía que éramos bichos raros. Luego había una señora muy mala, que decía, toca ferro, cuando nos veía. Y luego resulta que ella era de Cartagena. Era muy... bueno, a todo el mundo lo trataba mal.
Pero por lo demás todo muy bien, porque aún hace una semana fuimos a la comida de una vecina que hizo los 80 años, vecina nuestra, y bueno, muy bien, nos trataron muy bien. Y los vecinos, cuando murió mi hermano, que en paz descanse, con 22 años, hasta los vecinos cerraron las tiendas de la calle Vilá y nos trataban muy bien. No, pero de volver sí, yo siempre he vuelto a veranear allí al Mar Menor. He conservado una amiga desde que nací, que murió hace 3 años. Ella vino aquí, yo he estado allí en su casa. De irme allí no, porque, bueno, algo sí, siempre tenía esa cosa, pero ya últimos años no, porque yo ya me he dado cuenta que todo ha cambiado, todo. Sí, ha cambiado mucho, allí en mi pueblo ha cambiado mucho, igual que aquí, todo ha cambiado mucho. Yo no me encontraría igual que estaba yo cuando mi niñez. Y yo aquí tengo mis 3 hijos catalanes, tengo 4 nietos y una bisnieta que ha nacido hace poco. Yo tengo un poema de eso, ¿cómo me voy a ir a mi pueblo si yo tengo aquí mis hijos y mis amigas que las echaría a faltar? Tengo amigas catalanas que nos respetamos mucho en lo de la política, nada hablar, porque cada uno pensamos diferente. Y tenemos amistades de que iban al colegio los niños, tengo bastante, de amigas catalanas. He hecho exposiciones con ellas y me decían, Carmen, pues vamos a hablar catalán. Digo, pues bueno, vamos a hablar catalán, yo quiero aprender. Y dice, pero es que no sé qué pasa, que siempre acabábamos hablando castellano. Murcia, mi Barcelona. Murcia maravillosa, tierra donde nací. Mi infancia fue muy feliz. Me llevaron a Barcelona, yo no quería venir. Cuando vuelvo a mi Murcia, oigo mi corazón latir. Se me ocurre quedarme, terminar mi vida allí. Cuando regreso a Barcelona, mi pensamiento se cambia. Algo me pasa. ¿Cómo me voy a ir? Si tengo aquí mi familia, mis hijos, mis 4 nietos, mis hermanos que están pendientes de mí y mis amigas. Las añoraría, no podría vivir sin mi Barcelona querida. Muchos años vividos aquí, buenos y malos, felices al fin.